Bueno, hermanos, hoy nos corresponde estudiar acerca del fundamento redentor de la comunión de la Iglesia. La doctrina en general que estamos viendo es nuestros rasgos distintivos como Iglesia reformada, bautista, bien, valga decirlo. Hoy nos corresponde la comunión de la Iglesia, pero sobre todo establecer el fundamento, ya que nuestro hermano Jair va a continuar con su aplicación práctica. Así que hoy vamos a ver la comunión de los santos. Y para poder dilucidar de una mejor manera esta doctrina, tenemos que ir a nuestras reminiscencias más profundas como Iglesia Bautista. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ir a nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, por lo cual le voy a pedir muy amablemente que si tiene una confesión de fe, por favor la use hoy en toda la enseñanza, ya que va a ser muy importante. Para empezar, hermanos, bueno, ¿qué es la comunión de los santos? Bueno, es la comunión de los verdaderos creyentes. La comunión de los santos es muy importante comprenderla porque es la razón por la cual estamos usted y yo acá. Es la razón por la cual usted y yo estamos hoy reunidos en virtud de Jesucristo. Pero esta comunión es necesario entenderla desde sus raíces, pues hay una fuente, hay un caudal, el cual hoy vamos a recordar rápidamente. Antes de entrar a la doctrina en sí, quisiera dar un pequeño prolegómeno, es decir, una introducción pequeña acerca de nuestro contexto confesional, más que todo. El contexto en el que se da la doctrina de la comunión de los santos se da en el seno de la Iglesia, es decir, la doctrina de la comunión de los santos se desprende de la doctrina de la Iglesia. Y esto es muy importante porque vamos a ver tres razones por las cuales es importante comprender que esta doctrina se desprende primero de la Iglesia, de lo que nosotros creemos, de lo que es la Iglesia local o la Iglesia universal. Y lo primero es que es muy importante afirmar esto porque vemos que nuestras doctrinas están muy bien arraigadas en las Escrituras y sobre todo sistematizadas en la confesión de fe. ¿A qué quiero llegar? A que la confesión de fe está tan bien redactada que un concepto da a luz a otro mejor, a otro mayor, para que nosotros podamos entender muy bien las doctrinas. Entonces, nosotros partimos del principio de la Iglesia para entender la comunión. No entenderíamos la comunión de los creyentes o entre los creyentes si no entendemos qué es la Iglesia. Lo segundo que es importante, o por qué es tan importante decir que la Iglesia fundamenta esta doctrina, es porque hay una gran parte de creyentes que creen que viven en la comunión de la Iglesia, pero su entendimiento de la Iglesia les lleva a una aplicación práctica muy defectuosa. ¿A qué me refiero? Que ellos piensan de la Iglesia de una manera muy abstracta, muy mental, muy subjetiva, y eso los lleva a tener disposiciones y deseos con su iglesia local que no son correctos. Es así entonces que por favor le pido que vaya al capítulo 26 de la Confesión de Fe y vamos a leer rápidamente el párrafo 5, que es donde vamos a desprender la raíz de la doctrina de la comunión. Dice la confesión en el párrafo 5, dice: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que les han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Aquí está la raíz. A los así llamados, es decir, a los santos, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Entonces vemos que aquí se desprende la comunión.
Se desprende porque Dios le ha placido establecer en el mundo una iglesia, una congregación de los santos. ¿Qué tienen ellos? ¿Qué tienen los santos? Una comunión. Bueno, vamos a seguir viendo la importancia de por qué entender primero la iglesia antes de la comunión. La tercera razón es porque en la comunión de la iglesia se nos muestra que el llamado eficaz de la salvación es uno también a la obediencia a Jesucristo. Entonces, no solo a Dios le ha placido establecer una iglesia, sino que también se ha placido, de su corazón ha salido una ley, unos fundamentos, unas reglas importantes para que la iglesia se sujete para su gloria, obviamente. Este llamado de Dios conlleva a una responsabilidad de todos los creyentes, de que si en realidad ellos han sido llamados a la salvación y a una vida santa, estos creyentes deben andar en una iglesia local, deben andar juntos, deben perseverar juntos, no en congregaciones imaginarias, sino en iglesias concretas y no abstractas, sino iglesias locales. ¿Para qué? Bueno, para que haya edificación mutua, para que haya una real edificación espiritual y también para que, aparte de edificarnos mutuamente, nosotros observemos la adoración que está regulada. Hemos sido llamados a adorar al Señor, ya que Dios nos ha dado un corazón nuevo, Él nos ha llamado a adorarle también, pero no adorarle como nosotros queremos o creemos, sino más bien como Él lo ha mandado. Eso es muy importante saberlo. Entonces la misma confesión de fe respalda esta afirmación, haciéndonos saber o recordándonos el mandato de Cristo de la restauración del hermano cuando peca. Eso lo podemos ver en Mateo 18, del 15 al 20, no es necesario leerlo, pero es aquel versículo de la disciplina en el cual Jesucristo nos muestra que uno de los propósitos de la comunión es la restauración del hermano, porque somos sujetos a pecado, aún tenemos pecado remanente, pero Dios ha establecido en su gloria, en su gracia, que la iglesia pueda ser un lugar donde el hermano caído pueda ser restaurado. Pero también vemos que la iglesia está para edificación en la fe. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 14, del 21 al 23. ¿Cómo? Bueno, en este texto podemos ver o se nos recuerda el primer viaje misionero de Pablo. Y él visitaba iglesias locales. ¿Y las visitaba para qué? Para animarlas, para edificarlas en la fe. Es así que la iglesia también es, primero, un lugar donde se restaura al hermano. Lo segundo, es un lugar donde se anima al hermano. Pero tercero, quiero que por favor mire Tito 1:5. En Tito 1:5 se nos puede evidenciar cuando Pablo, el apóstol Pablo, ordena a Tito a que corrija lo deficiente en la iglesia. Entonces estamos para restaurarnos, para animarnos, para consolarnos, pero también para exhortarnos, para corregir lo defectuoso. Es muy importante. Así que esta iglesia es un lugar muy importante, porque es un lugar muy completo en donde el alma del creyente es restaurada, pero en el contexto de la comunión, es decir, unos con otros, de la convivencia. Entonces, por favor acompáñeme al párrafo 6, estamos en el capítulo 26, recuerden que estamos viendo nuestras raíces antes de llegar a la doctrina en sí. Dice el párrafo 6, los miembros de estas iglesias, es decir, los santos por su llamamiento, y en una forma visible, manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Ya que los creyentes han sido llamados a la fe, a creer en Jesucristo, pero también a obedecerle, deben demostrar el amor a Cristo siguiendo sus mandatos. Y también
deben demostrar obediencia a Cristo, acordando de manera libre o voluntaria andar con otros para vivir en la fe, para peregrinar con ellos. ¿Para qué? Para darse a sí mismos al Señor mutuamente y para seguir al Señor bajo sus preceptos. Note que la misma confesión de fe sale al frente de una tendencia muy común hoy en día, y es pensar que podemos andar la vida cristiana desligados de una iglesia local, fuera de una iglesia local, y pretendiendo darse solamente al Señor y no darse mutuamente a otros. Entonces, por eso es muy importante. Como lo vimos bien, entonces, la confesión de fe respalda esta doctrina, pero vamos a ver el respaldo bíblico de la iglesia y la comunión antes de entrar nuevamente a la doctrina. Entonces, vamos a usar 3 textos que por favor quiero que los leamos. Hechos 2, 41 al 42. Este es el respaldo bíblico de la raíz de la comunión de los santos. Hechos 2, 41 al 42. Dice el Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por favor, vaya la siguiente página, Hechos capítulo 5, 13 al 14. Quiero que con estos textos vea la consecuencia lógica de lo que significa ser una iglesia. Aquí tú no ves creyentes separados haciendo su proyecto de vida personal, sino ves a un cúmulo de creyentes andando por el mismo camino y haciendo las mismas cosas. Hechos 5, 13 al 14. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Vemos un cúmulo de gente reunidas para un propósito en común. Ahora, por favor, acompáñeme en 2 a los Corintios 9:13. 2 a los Corintios 9:13 dice: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios. ¿Por qué? Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Sí, somos creyentes porque Dios nos salvó de manera personal, es cierto. Y uno nace solo, ¿verdad? Y al parecer uno a la vista de nuestra vida cristiana anda solo, pero no es así, sino que ha sido el propósito del Señor, por su misericordia, añadirnos a gente que habla el mismo idioma. Entonces vemos que estos textos nos centran o filtran esta doctrina en la comunión, en la convivencia de unos con otros. Entonces no pierda de vista eso. Sin embargo, aunque la confesión de fe solo da estos 3 textos, pudiéramos añadir uno más. 2 a los Corintios 8, del 4 al 5. Dice de nuevo el apóstol Pablo: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces el deber del cristiano es, sí, vive tu fe y también vive la vida cristiana, es tu deber. Ejercítate para la piedad, cuida tu salvación, pero date a tus hermanos. Ese es el deber, Dios y nuestros hermanos. Entonces, bueno, podemos ver aquí entonces que Dios ha placido entonces plantar al cristiano en el bosque de la iglesia. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a la comunión de los santos. En sí, ya vimos el contexto de la iglesia, un cúmulo de gente puesta para adorar al Señor, para obedecerle, para mantener la adoración, para edificarse también, para exhortarse también, para animarse también. Entonces, ¿qué es la comunión de los santos? Eso va a llevar a implicaciones
prácticas muy importantes, pero hoy lo que vamos a ver es la raíz. En esta enseñanza veremos cuál es la raíz o el fundamento de la comunión con Cristo. Y básicamente, en un axioma general, la raíz de la comunión de los santos es Jesucristo. Ese va a ser nuestro primer punto. El fundamento redentor de la comunión de los santos es la unión con Cristo. Ahora sí vamos a la confesión de fe, el capítulo 27. Ahora sí vamos a ver qué es la comunión de los santos. Habiendo dado una introducción muy larga de lo que es la iglesia, vamos a ver qué es la comunión. Párrafo primero, por favor. Y vamos a leer solo la primera línea. Dice la confesión: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Es así que entonces la comunión de los santos tiene un cauce, y ese cauce es nuestro Señor Jesucristo. Así que una correcta apreciación o un correcto entendimiento de la comunión entre los creyentes tiene su fundamento sólido en Cristo, no en el creyente. Este cuerpo empieza por la cabeza, no por las manos, no por las piernas, sino por la cabeza, que es Cristo Jesús. Y lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, donde el apóstol afirma lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces vamos a ser muy enfáticos en esto, porque vas a oír muy frecuentemente de las que se llaman iglesias, de que la raíz de la iglesia o el fundamento de la iglesia es la restauración del alma o la restauración de las familias. Por eso a veces puedes ver que hay unos enfoques eclesiales, entre comillas, que son, por ejemplo, restauración familiar, enfoques totalmente humanos, centrados en el hombre, pero vemos el cauce, ve al cauce, Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Entonces, la comunión de los santos no es meramente un acuerdo humano, no es meramente un concilio que todos nos acordamos en reunirnos y hacer lo siguiente o hacer lo otro. No, la unión de los santos solo es posible por medio de la cabeza, que es Jesucristo. Es decir, en la manera que nosotros estemos unidos a Jesucristo, entonces vamos a estar unidos los unos con los otros. Vamos a ver tres temas muy importantes acerca de Jesucristo o la unión con Jesucristo como fundamento de la comunión. Vamos a ver primero su realización. ¿Y este punto qué quiere decir? Este punto responde la siguiente pregunta: ¿cómo se realiza o cómo se llegó a producir la unión con Jesucristo? Esto puede llevarte a pensar muchas cosas, pero es un concepto muy especial. La doctrina de la unión con Cristo es aquella que nos enseña que el pueblo de Dios ha sido unido en ese decreto infinito e inmutable y ha sido unida a su Redentor, ¿sí? De manera que participan de manera real de Él. Entonces, vamos a ver en la realización de cómo se realiza esta unión, vamos a ver al menos 3 elementos. Por favor, no se confunda, esta es cómo se realiza la comunión, pero vamos a ver elementos de cómo se realizó esto. Y lo primero que podemos ver es que somos uno con Cristo en el plan de Dios. Eso significa la unión. Primero, que somos uno con Cristo en el plan de Dios. Es decir, que Dios, al planear salvar a su pueblo, nos dio a Cristo como Redentor. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: de Jesucristo y de Dios Padre, según nos escogió en Él, o sea, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces somos uno en el plan de Dios, somos uno cuando el decreto, cuando la planeación de la salvación se estaba forjando, antes de que todo fuera creado, fuimos uno en Jesucristo. Y en Juan 17,
versículo 2 y 6, dice el Señor: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a aquellos o a todos los que le diste. Aquí estamos viendo no un secreto, sino un acuerdo eterno, el cual el Padre se plació darle a Cristo a unos para salvarlos, para que hoy tú y yo estemos aquí. Entonces somos uno en el plan de Dios, porque en el decreto se estableció en la Trinidad que nosotros fuéramos unidos a Cristo. Eso se vería realizado posteriormente, muchos años después, pero somos unidos a Cristo por eso. En el mismo versículo 6 del capítulo 17 de Juan también dice: Jesucristo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y me los diste es un verbo pasado, me los diste en el plan eterno. El plan no se ejecuta en la marcha, el plan se hace antes de la ejecución. Entonces es muy importante que entendamos esto, que Dios Padre le ha dado a Cristo en el plan eterno a unos, para unirlos a Él. Eso es lo primero. Entonces su realización primero, somos uno con Cristo en el plan de Dios. Lo segundo es que somos uno en Cristo ante la ley de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nuestro estado legal como iglesia, como creyentes, se determina solo por el de Jesucristo. ¿Cuál es el estado de Jesucristo? Bueno, todos nuestros derechos, todos nuestros privilegios, todos nuestros honores, toda nuestra comunión nos son dados en relación a Jesucristo. ¿Cómo lo podemos evidenciar? En 2 Corintios 5:21 dice de Jesucristo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vamos a ver el aspecto legal. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces se nos ha imputado una justicia por la justicia de Cristo. Somos uno en Jesucristo porque al abrazarlo a Él por fe, Dios nos está mirando, es en la justicia de Cristo. Entonces Cristo cumplió la ley perfectamente, ni tú ni yo vamos a poder hacerlo, ya no lo hicimos, jamás lo vamos a hacer, pero al ser justificados por la fe en Jesucristo, se nos ha imputado como esa obediencia perfecta. Entonces somos uno en Cristo ante la ley de Dios. Ya no somos tachados como defectuosos, ya no somos tachados como insuficientes y desobedientes, sino que Jesucristo, al haber sido el santo que obedeció, nos ha unido a Él ante la ley. Veamos otro texto, Romanos 6, versículo 8. Dice que, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nosotros al estar en la tierra aún necesitamos o nos es necesario vivir en rectitud delante de Dios. Es así que se nos exige también la obediencia a la ley, sí, hasta la muerte. Entonces, mira lo que Cristo ha hecho en la salvación. Hemos muerto con Él, pero también viviremos con Él. Y estamos viviendo en Él. Y vivimos es porque guardamos los mandamientos no de una manera perfecta, sino respaldados detrás de esa cruz. Que detrás de la cruz nada nos va a pasar. Veamos otro texto. Romanos 8, 17. Dice de la iglesia: y si hijos, también somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que es que en esta vida pues nos es necesario obedecer la ley. Y vamos a tener que sufrir muchas cosas y padecer muchas cosas, pero las padecemos juntamente con Él. Entonces, vemos que somos uno en Cristo ante la ley de Dios. Eso como segundo. Y como tercero, somos uno con Cristo en la vida del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que compartimos una vida espiritual común, un principio de vida común, distinguiéndolo, haciendo distinción de esa vida que tenemos según la carne, que nos fue imputada por Adán. Vamos a segregar esto de una manera más inteligente. En Romanos 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En primera a los Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es así que en la obra de salvación, cuando Cristo ha hecho esa labor de salvación en cada uno de nosotros, nos ha delegado también a su Espíritu, para que seamos uno con Él, para que el Espíritu de Dios nos ayude a vivir como Cristo lo hizo. Cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana, no podemos separar nuestro modelo de Jesucristo. Y no es que esté mal que quiera ser como Moisés, como Elías, como Eliseo, como Enoc, qué bueno. Pero no hay nadie como Jesucristo. Todos ellos fueron humanos y pecaron también. Y pudo ser muy posible que también desobedecieran la ley de Dios. Claro que sí, fueron humanos. Pero por eso el Espíritu de Cristo nos ha sido imputado para que seamos exactamente como Él, porque Él obedeció la ley. Así que somos uno con Cristo por el Espíritu o en la vida del Espíritu. Nosotros tenemos otra existencia después de la muerte, pero en esta vida lo que nos corresponde, lo que nos respecta ahora, es nuestra vida hasta que muramos. Y esta vida tiene que estar llena del Espíritu para ser como Él. Y un último versículo en el cual nos podemos ver las promesas del poder del Espíritu de Cristo en nosotros, es 2 de Pedro 1:4. Dice el apóstol Pedro de Jesús, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué promesas? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por eso a Dios sea la gloria, porque el verdadero milagro de Dios es la regeneración del hombre. Y que nos haya sido imputado un espíritu donde solo había muerte, eso solo da la gloria a nuestro Dios. Así que somos uno en Cristo por el Espíritu también. Pero como un cuarto punto en nuestro gran punto de cómo se realiza esta unión, vamos a ver que somos uno en Cristo por su Espíritu y por la fe. Dice el mismo párrafo 1 del capítulo 27, que todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su Espíritu y por la fe. Bueno, vamos a entender esto desde la eternidad, desde el decreto, porque el pueblo de Dios ha sido unido a Cristo y ahora se puede afirmar que somos uno en Él, por esa unión salvadora. Y esa unión vital con Cristo solo se va a realizar en la experiencia personal de cada elegido, mediante la morada del Espíritu Santo en nosotros. Es así que el decreto en el cual estamos unidos a Jesucristo se hace efectivo y real en la piedad personal de cada creyente. Es decir, no podemos ver la unión con Jesucristo de una manera tan escatológica, sí la vamos a ver después, pero veamos que la unión con Cristo tiene que ver con nuestros asuntos aquí en la tierra. No nuestros asuntos, véalo como nuestra empresa personal, sino en nuestra vida antes de morir. La unión con Cristo y su Espíritu tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Cada vez que respiremos, cada vez que nos saludemos, cada vez que nos reunamos a adorar al Señor. Eso es la unión con Cristo. La unión con Cristo y su poder tiene que verse reflejados en la vida de piedad del hombre. Por si no, entonces en vano Cristo murió. Tenemos que ver que entonces la piedad es el fin casi primordial de esta comunión de los santos. Entonces, el decreto en el cual nosotros hemos sido unidos a Cristo, esta unión es llamada como mística o espiritual. No lo entienda de una manera morbosa o por un concepto de brujería, no es así. Es mística porque nos ha sido imputado, nos ha sido dado el Espíritu Santo. Es místico porque no lo podemos ver. Entonces en Efesios 3, 16 y 17, vamos a ver qué significa estar unidos a Cristo por su Espíritu y por la fe. Dice el apóstol, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y
y cimentados en amor, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la finalidad de esta obra de salvación ha sido que Cristo habite por la fe en nuestros corazones con el fin de que seamos cimentados en el amor. El amor no se va a reflejar o no se va a expresar cuando estés en la tumba fría. El amor se realiza o se experimenta o se da estando los unos con los otros. Entonces esa unión con Cristo es muy importante porque al haber sido unidos con Cristo vas a ser habilitado para amar a tus hermanos y para saber tener una comunión con ellos, saber convivir con ellos. Otro texto muy importante es 2 Corintios 3, 17 al 18. Dice el apóstol, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vemos que el Espíritu es importante. Ese legado que nos ha dado nuestro Salvador, que es darnos el Consolador, nos va a llevar a que nuestras implicaciones sean prácticas con nuestros hermanos. Y eso lo vamos a ver en la enseñanza del hermano Yair. Sin embargo, es vital que nosotros nunca olvidemos que donde está el Espíritu del Señor, allí también hay santidad. Y hay santidad cuando nos reunimos los unos con los otros a exhortarnos, a animarnos, a cantar también, a restaurarnos también. El Espíritu del Señor está primero en nosotros porque nos ha facultado para que nosotros amemos también a la iglesia que Jesucristo amó, con un amor infinito, un amor que no nos puede caber en la cabeza, un amor que es tan infinito que a Él se le va a dar la gloria por los siglos de los siglos, en un siglo que jamás va a terminar. Entonces, ¿cómo afirmamos? Esta unión con el Espíritu viene a ser real mediante la fe en Jesucristo, luego de que ya hemos sido convertidos por medio del arrepentimiento y la fe. En Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, siendo muy explícito y hablando de esa comunión, de esa unión con Cristo, dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y mira su aplicación práctica, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así entonces que sabemos que el creyente es la morada del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo more en nosotros ha hecho que nosotros tengamos fe en nuestro Salvador. Entonces, basados en esta unión mística con Cristo, cuando escuchen unión mística con Cristo, es por la unión de su Espíritu. Nos ha sido dado el Consolador, su Espíritu. Y esta unión mística ha hecho también que al Espíritu habitar en cada uno de nosotros, hayan lazos también invisibles con cada uno de los hermanos en la fe. Eso es la unión unos con otros. Así entonces que hemos visto cómo se realizó o cómo se produjo la unión con Cristo. Bueno, primero, porque somos uno en el plan de Dios, porque somos uno ante la ley de Dios, porque somos uno en la vida con el Espíritu y somos uno en Cristo por su Espíritu y por la fe. Vamos a ver un segundo concepto muy importante de la doctrina o del fundamento redentor de la comunión de los santos. Y lo segundo es que esta doctrina tiene variaciones, tiene matices. Y en este punto queremos resolver la siguiente pregunta. ¿Qué cosas no implican la unión con Cristo? Bueno, esta respuesta la podemos encontrar en el paréntesis del párrafo primero del capítulo 27 de la Confesión de Fe. ¿Qué dice el paréntesis? Aunque no por ello vengan a ser una persona con él. Entonces, ¿por qué la confesión haría una advertencia así? ¿Por qué ese gran paréntesis? Y esto no está puesto al azar. Y lo hace por una idea antigua que afirma que la unión del creyente con Cristo y su participación de la naturaleza divina
le comparte o le participa en la divinidad. Y ese error de ese entendimiento de esa doctrina ha hecho pensar que entonces los creyentes o los nuevos creyentes pueden entonces sanar ciegos, convertir el agua en vino, hacer cosas que solo son propias de la divinidad de Jesucristo. Por eso el paréntesis. Entonces, este error doctrinal a veces pretende hacernos pensar que cuando creyéramos en Cristo, la sustancia divina de Jesucristo se nos va a participar casi atribuyéndonos algo de divinidad. Pero como vimos, esta unión es mística, es del Espíritu por la regeneración, por la fe, por el arrepentimiento, pero sobre todo por la piedad. Pero es muy importante que lo sepamos porque esta doctrina de pensar de que al ser uno con Cristo somos uno también en su divinidad, hace pensar que ahora no somos adoptados por Dios por la fe, sino que somos adoptados por Dios porque ahora somos como mini dioses, como a pequeños Jesucristos, también como seres divinos. Y eso es una blasfemia primero que todo. No hay nadie como nuestro Redentor. Pero bueno, cualquier idea que nos sugiera que nosotros somos iguales a Cristo en su esencia es una blasfemia y es una impiedad y es arrogancia que deberíamos aborrecer. Esto es muy importante saberlo a la luz de las religiones panteístas, que creen que Dios habita en todas las cosas. En cierta parte sí, en cierta parte no. Porque estas religiones panteístas piensan que venimos a ser dioses pequeños, malinterpretando la unión que tenemos con nuestro Redentor. Veamos algo. En Gálatas 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dicen las religiones panteístas? Que tú puedes tener conexión con el Dios de la eternidad, encontrándote a ti mismo. Busca en tu interior, porque tú tienes a un Dios en tu corazón. Ese es un concepto muy errado. Eso es no saber las Escrituras, empezando por allí. Y segundo es blasfemia, porque vemos que la unión con Jesucristo, según este texto, ha sido en la experiencia que Jesucristo tuvo en sus pasiones y en su muerte, porque Él nos participó de eso a nosotros. Entonces muchos creen que la conversión, o en la conversión, uno pierde su personalidad, uno pierde su carne y va perdiendo su espíritu, quien es, y se va convirtiendo en un pequeño Dios. La unión con Cristo no implica que esencial o personalmente nosotros seamos deificados. Solo hay un Dios, y ese es Jehová. Solo hay un mediador, y ese es Jesucristo. Entonces, la Biblia es clara en afirmar esa distinción esencial y personal del Señor de los cielos con respecto a nosotros y a todo lo que Él creó. En primera a los Corintios 8:6 se nos dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nosotros somos criaturas, y seguiremos siendo criaturas hasta el último día, y después de la muerte también. Nosotros tuvimos un inicio, por lo tanto, la esencia de la divinidad en su más puro concepto no puede sernos aplicado, porque Dios nadie lo creó, a nosotros sí, y así vayamos a vivir eternamente. Tuvimos un día de comienzo y somos criaturas, empezando por ello. En Colosenses 1:18 al 19 se nos hace una distinción gloriosa y fundamental de por qué nosotros no podemos compararnos a Jesucristo nunca.
Dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Jesucristo es el principio, Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Así que no somos mini dioses, no somos pequeños dioses, solo hay un primogénito, es de entre todas las cosas que Jesucristo. Y mira que al Padre le complació hacer que Jesucristo, o que en Jesucristo habitase la plenitud de la deidad, de todas las cosas, solo en Él y solo para Él. Así que pensar que la unión con Cristo es que nosotros nos vamos convirtiendo en pequeños dioses es algo muy errado. Notemos por favor en 1 Timoteo 6, 15 al 16, el cual este texto nos demuestra que en Jesucristo habitan unas cualidades superlativas, cualidades que no se pueden atribuir a ningún ser humano, a ninguna criatura, ni siquiera a los ángeles santos que nunca han pecado. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Para afirmar dicha verdad, la confesión también lo relaciona con un texto del Antiguo Testamento, el cual es Isaías 42:8. Dice el Señor, para que nadie piense que puede ser como Él, porque nuestro espíritu orgulloso es muy igualado. Satanás fue igualado. Y pensando que podíamos ser como Él, pero mira lo que dice Isaías, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Salmo 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. En Jesucristo hay cualidades que nadie más va a tener. En Jesucristo hay una unción especial del Padre que jamás nadie va a tener. Y por eso es mediador, porque Dios Padre le ungió, porque Él era el elegido, Él era la persona adecuada para hacerlo. Nosotros no. En Hebreos 1, del 8 al 9 también dice, estamos viendo que Jesucristo tiene en sí cualidades que nosotros ni al calzado de sus pies vamos a llegar. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces vemos estos matices. Esta unión con Cristo se puede malinterpretar de una muy mala manera, pero de una manera muy soberbia, una manera muy desagradable, muy pretenciosa. Entonces, de ahí la utilidad de que nosotros sepamos cuál es la verdadera unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo, entonces, ¿qué es? Nuestra unión con Cristo es por el Espíritu, otra vez, mediante la fe, que es una unión mística, espiritual, pero que no es una unión de participación de la sustancia divina. Bueno, entonces ya vemos estos matices. Vamos a ver como tercero el alcance de esta doctrina. ¿Cuál es su alcance? ¿A qué pregunta responde este alcance? Bueno, ¿cuáles son los alcances de la comunión con Cristo? Y entonces, en el mismo párrafo 1 del capítulo 27 de la Confesión de Fe dice, participan en sus virtudes padecimiento, muerte, resurrección y gloria. Eso significa, ese es el alcance de estar unidos con Cristo. Esos fueron los efectos de la salvación de Jesucristo, que nosotros podamos participar de sus virtudes, de sus padecimientos, de su muerte, resurrección y gloria. Es así que la unión con Cristo, lo cual es la base de nuestra comunión entre los santos, es una participación de aquello que Cristo hizo y ahora posee como el mediador entre Dios y los hombres. En Romanos 4:25 dice que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Entonces todo aquello que Jesucristo nuestro Señor ganó a pulso en la cruz por su sangre, le da una facultad de mediador y de sacerdote. Y eso nos ha sido aplicado como beneficio, porque ahora, por ser mediador, tenemos comunión con el Padre. Porque ahora, porque Él es sacerdote entre Dios y los hombres, ahora nosotros podemos entregar sacrificios al Señor. Entonces, solo en Jesucristo podemos tener una relación íntima y personal con Dios. Solo en Jesucristo puede habitar en nosotros el amor que nos ayuda a tener una intimidad con el pueblo de Dios. Solo es en Jesucristo. Mira en primera de Juan 1:3. Dice que lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Con qué finalidad? Míralo bien, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Por qué? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ese alcance que de la obra del Señor Jesucristo aplica para nuestra vida cristiana de creyentes hoy en día. Porque lo que hemos visto y eso hemos también oído, también lo anunciamos, para que tengamos comunión con nosotros, entre nosotros. Entonces esta comunión con el Señor no es algo abstracto, no es un entendimiento personal como tú quieras entenderlo, sino que la comunión con el Señor se plantea en las Escrituras en términos muy concretos, muy prácticos. No te da cabida a las imaginaciones, no te da cabida a que tú pienses lo que quieres pensar. Es que yo vivo mi vida cristiana como yo quiero, es que la verdad creo que soy más edificado en mi cuarto el domingo, viendo una transmisión en Facebook. Las Escrituras nos aplican verdaderamente a que el verdadero crecimiento en la fe es en la comunión en el Señor, en la iglesia. En otras palabras, cuando Jesucristo nuestro Señor murió y resucitó, su pueblo también murió y también resucitó con Él. Y por supuesto que la naturaleza de esta identificación es particular para Cristo y para nosotros. Así que el plan de Dios ha abarcado no solo glorificar a Jesucristo, sino también bendecir a su iglesia, a aquellos que Él amó desde hace mucho tiempo. Jesucristo no murió y no resucitó por la misma causa nuestra, porque la muerte de Cristo y su resurrección fueron penales y fueron sustitutivas. Nosotros no morimos con Jesucristo de esa manera, porque nosotros no estamos perdonando o nosotros no estamos satisfaciendo penalmente ninguna justicia. Nosotros morimos en Jesucristo de otra manera. ¿Cómo se identifica? Bueno, la identificación de su pueblo con Cristo ha hecho que nosotros, o se nos haya asegurado a nosotros la muerte al pecado. Eso es la muerte con Jesucristo. Jesucristo ha muerto por nosotros para que nosotros muramos al pecado y ha resucitado de entre los muertos para que nosotros también resucitemos en una novedad de vida. La simbología que se presenta en el bautismo es muy evidente. Cuando entras a las aguas, eres un hombre viejo. Cuando entras a las aguas, eres un hombre pecador. Es una simbología, no porque cuando se te sumerjas eres un hombre nuevo, no, es lo que simboliza. Cuando sales de las aguas cubierto o mojado, eres un nuevo hombre y es una resurrección nueva. Eso simboliza también nuestra identificación y comunión real con Jesucristo. Mira Efesios 2 de 4 al 6. Dice que Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, resurrección. Jesucristo resucitó entre los muertos, nosotros no, pero hemos resucitado en vida, en una nueva vida, por causa de Él. Y dice que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Romanos 6, del 1 al 6 dice, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ahí está la muerte. Jesucristo murió por nuestros pecados
Nosotros morimos al pecado. ¿Cómo pues viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Mira aquella unión tan gloriosa, así como Cristo ha muerto y ha resucitado, nosotros también. Entonces, la unión mística con el Señor también es señalada en Filipenses 3:10, donde se nos dice más claramente de esta unión con la muerte y resurrección, que a fin de que podamos conocer a Dios y el poder de esta resurrección. ¿Cómo participamos de Jesucristo? Bueno, participando de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Los padecimientos de Cristo fueron inigualables, y los padecimientos de ahora el creyente es con su lucha constante con el pecado, con su lucha con los enemigos que quieren apagar esa salvación. Así que nosotros padecemos juntamente con Cristo porque el enemigo ahora tiene un foco especial y nosotros aún tenemos pecado, así que tenemos que luchar, pero también es necesario que padezcamos, porque el dolor produce sufrimiento, obviamente, pero ahora lo hacemos de una manera muy especial, porque ahora ya somos agradables delante del Padre, ya tenemos paz con el Señor. Así que nuevamente el apóstol en Colosenses 3, del 3 al 4 dice de la muerte y la aplicación de la muerte de Cristo hacia nuestra muerte día a día, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es así que para explicar este punto rápidamente de cuál es el alcance de la comunión con Cristo, bueno, hemos muerto, hemos resucitado, pero estos efectos de la muerte o la unión de Jesucristo han hecho que nosotros seamos hoy capacitados para vivir esta vida cristiana y perseverar hasta el último de los días en comunión unos con otros. Así que, ¿cómo podemos concluir esto? Lo primero, o la primera conclusión a la que podemos nosotros llegar de la unión con Jesucristo, es que todo lo que somos y todo lo que seremos es en virtud de Jesucristo. Todo lo que nosotros hacemos hoy en día es en virtud de Él, porque Él ya lo ganó. Así que esa unión con Jesucristo nos debe llevar a darle siempre toda la gloria, a nunca desenfocarnos del propósito por el cual estamos hoy nuevamente, un día del Señor, reunidos. Y ese agradecimiento o esa admiración o esa expectación se hace muy real cada vez que nosotros nos reunimos en un día como hoy, en el día del Señor. Mira que no todos los días nosotros estamos acá reunidos, o no todos los días estamos en comunión con nuestros hermanos en la fe. Pero cuando nos reunimos, nuestra fe se incrementa y nuestra fe se arraiga en Jesús, porque es en virtud de Él que nosotros estamos aquí. En Juan 15, del 1 al 6, Jesucristo se presenta de una manera muy especial y se describe de una manera muy alegórica y nos describe a nosotros como iglesia también de una manera muy alegórica. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Así que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Así que Él es el árbol, ese tronco gigante, y nosotros somos el fruto de su poder. Así que, hermano, aquí se pone el fundamento de la comunión de los santos. El fundamento es Cristo Redentor. Si nosotros no llevamos nuestros ojos a la fe de Cristo o a la fe a Cristo, y si nosotros no reconocemos que Él es la base y el fundamento de nuestra unión de creyentes, vamos a resultar congregándonos de una manera muy artificial, muy superficial, muy vana, no va a tener sentido. Así que estar en Cristo hará que nuestra unión como creyentes sea más viva, más real, más fuerte, mucho más agradecida. Así que la unión entre el cuerpo de Cristo ya existe. Nosotros ya somos miembros los unos de los otros, pero sí somos de Cristo. Y si el Señor nos ha añadido a una iglesia local. Entonces, vivir en esto como si no fuera real, como si Cristo no nos hubiera unido a Él en su espíritu y por la fe.
Si Cristo no le hubiera complacido haber conformado un pueblo para que nos reuniéramos y tuviéramos comunión, es un despropósito. Fuimos convertidos para su gloria, para resucitar de la muerte espiritual, pero también fuimos salvos para ser añadidos a la comunión de los santos. Porque es que Dios no solo te salvó a ti, no solo salvó a uno, sino salvó a muchos. Por eso pensar que nuestra vida cristiana debe ser vivida de manera personal es algo muy pretencioso y egoísta. Es pensar que tú eres la masa gravitatoria, es creer que tú eres el centro del universo, y eso no es así. Cuánta gloria damos al Señor de que podamos ver a muchos de nuestros hermanos que han sido salvos por la fe, que a muchos de nosotros olemos a azufre, pero que podemos venir acá a adorar al Señor, alabarle y darle toda la gloria por su salvación. Y esa es la aplicación. El hermano Jair nos va a aplicar qué significa realmente tener una comunión con nosotros, que eso es práctico obviamente, porque vemos que Cristo nos une a su espíritu para la piedad. Pero, hermano, piensa que tienes que darle la gloria al Señor en todas estas cosas, porque en Juan 17 Jesucristo hizo una oración muy hermosa. Y esa oración tiene efectos hasta el día de hoy. Porque Jesús oró eso en Juan 17, nosotros estamos aquí hoy domingo. Y Él dijo que Él le pidió a su Padre que guardara a todos los que iban a creer en su nombre por la predicación de los apóstoles. Y aquí tú y yo 2000 años después. Así que gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y también bendita sea su palabra. Oremos.